Vamos a hacer memoria, porque fíjese, el pasado día 4 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social sacaba una guía laboral para abordar la pandemia de la COVID-19. Le voy a recordar cómo la calificó su partido, que, como sabe, también tiene buenos sesgos en materia económica. Fue calificada como alarmista y nos han dicho, además, que actuábamos de manera precipitada. Eso, señor Echaniz, fue el pasado día 4 de marzo. Yo lamento sus afirmaciones en aquel momento, igual que lamento su intervención en el día de hoy, que ha resultado pues más una serie de insultos que alguna propuesta política. Pero fíjese, señor Echaniz, efectivamente hay respuestas diferentes. Ustedes lo que han hecho cuando han gobernado, la primera medida que han tomado ha sido el Real Decreto Ley 3/2012, que en lo que consistía era en despedir barato y flexibilizar los despidos. Y también la primera medida que han tomado, como conocen los españoles y las españolas, es justamente convertir España en un solar en términos de precariedad y en una enorme devaluación salarial. Lo que ha hecho el Gobierno de España, humildemente, señor Echaniz, ha sido, por ejemplo, prohibir los despidos. ¿Y sabe qué se ha encontrado el Gobierno de España? La respuesta del principal grupo de la oposición diciendo que no. No a esos ERTEs que hoy acogen a más de 3 millones de personas. No a esos ERTEs que hoy exoneran las cuotas de la Seguridad Social a cientos de miles de empresas. Han dicho no al subsidio para las trabajadoras de desempleo, del hogar. Han dicho no al subsidio especial que hemos hecho para los trabajadores que quedan fuera. Han dicho no a las medidas que hemos acogido para los fijos discontinuos. Han dicho no al programa Me Cuide. Señor Echaniz, sinceramente, ¿usted cree, están jugando y creen que lo que está en juego es el Gobierno de España? El Gobierno de España cree que lo que está en juego es el futuro de este país. Únanse, sean responsables y salven, junto con el Gobierno de España y los gobiernos de las autonomías, el futuro de nuestro pueblo.